Saludos y bienvenidos otra vez a este canal donde discutimos asuntos de geopolítica y acontecer internacional desde una perspectiva realista de los acontecimientos, no desde la fantasía ni la ficción que nos presentan los medios de comunicación a que estamos habituados, los medios de comunicación occidentales. Yo soy escritor, pero la fantasía y la ficción la dejo en las novelas. Aquí hablamos de la realidad, de lo que ocurre, en ánimo de tener pues una visión más exacta y estar mejor preparados ante lo que se aproxima y ante el futuro, que es un futuro que nos veremos todos involucrados y todos afectados por los acontecimientos de hoy. En cuanto al tema de Venezuela, no lo voy a tocar porque eso parece que está ahí en pausa. No sabemos exactamente hacia dónde va. En las últimas horas, en los últimos momentos, pues se están dando en señales mixtas. Por un lado está el secretario de la guerra de allá de Estados Unidos y el secretario de Estado, pues escribiendo y como que preparando el terreno para el ataque a Venezuela. Y por otro lado está Trump mostrándose medio ambivalente y con dudas y hablando de negociaciones y de conversaciones con Maduro. No sabemos, todo está en pausa, aquí en Puerto Rico todo sigue en pausa. Mientras tanto, el Caribe se sigue llenando de equipo militar que envía a Estados Unidos hacia allá. La movilización continúa y pues, como ya he dicho antes, no creo que tanta movilización para nada. Algo va a pasar, algo tendrán que llevar a cabo para por lo menos dar cara ante todo esto, porque si no, pues sería algo bastante bochornoso para el presidente Trump. En cuanto al Medio Oriente, también aquello está un poco detenido, no detenido, sino en pausa. El ataque a Irán, el segundo ataque contra Irán ocurrirá, eso sin duda alguna ocurrirá, pero en estos momentos pues los acontecimientos del mundo, tanto en Ucrania como en Venezuela, como lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pues ponen las condiciones de tal forma para que el conflicto en Oriente Medio esté un poco detenido. Además, está Israel rearmándose y preparándose para ese ataque, y también Estados Unidos, que está pues enviando más equipo militar hacia esa zona. Y por supuesto, en Gaza continúa el genocidio, esta vez permitiéndole a la naturaleza que haga su parte. Los palestinos en Gaza hoy, en estos momentos, están totalmente inundados con agua fría y sin ninguna protección de la lluvia y de la inclemencia. Y pues otra manera de ir eliminándolos y de ir sacándolos de allí, de la limpieza étnica y el genocidio. Verdaderamente viven unos momentos horripilantes, todas las casetas inundadas de agua fría, no hay ropa seca, todo el mundo enfermándose, algo catastrófico. Pero no vayamos allá, vayamos entonces a Ucrania, que es donde la cosa se sigue calentando y donde las principales noticias están surgiendo, relacionadas por supuesto siempre a los grandes acontecimientos que tendrán lugar en los años por venir. Como digo y como he dicho en reiteradas ocasiones, para mí el conflicto de Ucrania es el conflicto que más repercusiones tendrá en cuanto a la estructura del mundo futuro y cómo se verá eso. El mundo multipolar que ya se configura y que nadie lo detiene. Bueno, vayamos a Ucrania y vayamos a el escándalo de corrupción que hay ahora mismo en Kiev, que para mí tiene tanta importancia como lo que ocurre en el mismo frente de batalla. Ocurre que se han desaparecido 100 millones de dólares que estaban destinados a una compañía de energía y para el tema de energético de Ucrania. 100 millones de dólares están desaparecidos entre Zelensky y sus más allegados, su camarilla interna. Hay informes y se habla en los periódicos, el Financial Times y otros periódicos hablan de eh, inodoros de oro y todo ese tipo de extravagancias que sabemos que cuando lleguen a ese nivel de extravagancia, la corrupción es profunda y descarada, abierta y pública. Pero en fin, allí en Ucrania hay dos agencias del gobierno que realmente son agencias del gobierno de Estados Unidos, pero que forman parte del gobierno de Ucrania.
Nabu y Sapu. Nabu, que se refiere a, eh, se llama NABU, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, y SAPO, que es Specialized Anti-Corruption Prosecutors Office. Ambas entidades gubernamentales supuestamente realmente son creaciones del gobierno de Estados Unidos para tratar de meter en cintura el fenómeno de la corrupción en Ucrania, que lleva mucho tiempo ocurriendo y que por supuesto se ha incrementado en los años de la guerra. En estos últimos años de la guerra se ha incrementado más que nada. Y pues estas agencias NABU y SAPO, controladas realmente por la Embajada Norteamericana en Kiev, han sido las encargadas de llevar a cabo esta persecución. Y pues el escándalo de los 100 millones implica no solamente a Zelensky, sino que implica a sus allegados. Algunos de ellos, por ejemplo, Umerov, que fue el ministro de Defensa de Ucrania y después es hoy el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania. Ese lo mandaron para Estambul para que no esté en Ucrania cuando Nabu decide echarle el guante. Y así hay otro personaje también que está involucrado en esto, que de hecho fue quien introdujo a Zelensky a el oligarca Kolomoisky, que fue el oligarca que llevó a Zelensky a la presidencia y que lo llevó al programa aquel de televisión, Servant of the People, y que después lo llevó a la presidencia de Ucrania, y todo ese tema es a través de Kolomoisky. Pues toda esa red de gente, toda esa gente está implicado. Ese personaje que le presentó a Kolomoisky a Zelensky ahora mismo está en Israel, huyendo también de Nabu, porque está metido en el lío de los 100 millones. Pero cuál es la intención de que esto ocurra y que esto salga en estos momentos? Sobre todo ahora en que se está desmoronando el ejército de Ucrania en el Donbass y en el frente de guerra, en todas partes del frente de guerra, no solamente en el Donbass, también en Zaporilla, en Kherson, en Sumy, y pues en el centro, hacia eh, Dnipropetrovsk, que es la otra ciudad que queda en el centro de Ucrania, en el margen del río Dnieper. Pero eh, ¿cuál puede ser las razones para las cuales esto salga ahora, cuando ha habido tanta corrupción en Ucrania todos estos años? Bueno, pues hay varias especulaciones. Los rusos, por un lado, y la prensa rusa, por un lado, especula que aquí hay un intento de sustituir a Zelensky por algún tipo de personaje o líder que esté más dispuesto a aceptar las condiciones de Rusia para comenzar negociaciones de ponerle fin a la guerra y al conflicto. Aquí tenemos que revertirnos un poquito hacia la reunión que ocurrió entre Putin y Trump en Anchorage, en Alaska, hace unas semanas atrás, creo que ya para septiembre, para septiembre o octubre, hace unas semanas atrás, donde se encontraron ambos dignatarios allá en Anchorage y tuvieron un corto encuentro. De ese encuentro se ha especulado mucho y se ha dicho mucho por qué fue tan corto, por qué se canceló un almuerzo que ya estaba pautado para ese encuentro y una serie de actividades posteriores. Lo que ha llegado finalmente, una vez ya hemos pasado varias semanas y muchas de las noticias que salieron en el momento, pues han demostrado ser algunas falsas y otras verdaderas, podemos concluir que aquí lo que ocurrió fue que Trump, perdón, que Putin le dio a Trump, le dijo a Trump finalmente cuáles eran las condiciones de Rusia respecto a una negociación, una salida negociada a este conflicto. Y son las mismas que ha estado exponiendo vez tras vez desde el verano del 2024, Rusia.
Y lo que en la prensa especializada y los que comentan más sobre este tema se le ha llamado Estambul 2.0, porque hace referencia a las negociaciones originales que ocurrieron en el marzo del 2022 en Estambul, recién comenzada la guerra, donde Rusia exponía sus condiciones para detener la guerra y llegar a un acuerdo de paz en aquel momento. Y pues el Estambul 2.0 son esas mismas condiciones que estaban en el 2022, en Estambul 1, pero con la variación de que ahora los territorios y la situación territorial ha variado, porque ha variado también la situación de la guerra, que ha continuado durante todos estos años. Así que pues, ¿qué es lo que ha variado en el plan original? Bueno, ahora lo que exige Rusia es que Ucrania pues rinda tanto las provincias de Lugansk y Donetsk, que forman el Donbass, como las provincias de Zaporilla y Gerson a la Federación Rusa. Ya ese asunto de que el Donbass iba a estar a continuar incorporado a Ucrania bajo una federación y que se iban a respetar todos los derechos de los rusos en el Donbass, ya eso que estaba en el plan original de Estambul, ya todo eso caducó. Ahora hay unas condiciones nuevas territoriales que es Ucrania, para poder entrar en negociaciones con Rusia, tiene que aceptar a prima facie y de antemano que esas cuatro provincias formarán parte de la Federación Rusa. Si no pueden aceptar eso, no se puede mover en nada la negociación. Y pues el resto de las condiciones, que son las mismas que estaban en Estambul 1, que es la neutralidad de Ucrania y su no incorporación a la OTAN, la desmilitarización del ejército y la desnazificación de la sociedad y sobre todo de los aparatos políticos. Esta última parte, que es la que se llama la desnazificación de la sociedad, es lo que también los rusos han llamado las causas profundas de la guerra, que no han querido tocar todavía en Occidente y que han querido pasar como que son invenciones de los rusos o que son cosas que están fuera de este conflicto, pero eso no es la realidad. Aquí existen unas causas profundas. Quienes conozcan un poco más la historia de este conflicto, más a nivel histórico, deberían conocer el personaje de Stepan Bandera, quién fue Stepan Bandera y por qué se le considera hoy en día el padre de la patria ucraniana. Y así podrán entender a qué se refiere Rusia con las causas profundas de la guerra y la desnazificación de la sociedad ucraniana. Sin eso, lo que hay es garantía de que este conflicto va a comenzar de nuevo en unos cuantos años. De aquí a 10 años, pues volverá a comenzar el conflicto. Y eso no es lo que quiere Rusia. Y eso no son los planes de Rusia. Pero volviendo a Anchorage y volviendo a Alaska, aparentemente ahí hubo un acuerdo entre los dos mandatarios de que esas serían las condiciones de arranque para las negociaciones de paz y que le correspondía entonces a Trump ir a donde Zelensky y convencerlo de que aceptara estas condiciones. De allí de Alaska, básicamente, Trump salió con una asignación y salió molesto de allí, por eso fue que se canceló el almuerzo y se canceló todo lo demás. Evidentemente, pues Putin estaba poniendo las condiciones y Trump tuvo que aceptarlas. Allá fue Trump a donde Zelensky. Hay varios medios que informan de que esa reunión fue un desastre total. Y de esa reunión salió Trump convencido de que Zelensky era inamovible. Pero en vez de utilizar su poder político, el poder de la presidencia de los Estados Unidos, y de reconocer a Zelensky básicamente como una marioneta del gobierno de los Estados Unidos, y obligarlo entonces a aceptar, Trump se doblegó ante Zelensky y aceptó entonces la posición de Zelensky, que es la misma posición de Marco Rubio, de Kit Kellogg
y de todos pues los globalistas y los neoconservadores dentro de la propia administración de Trump. Y son los que le ofrecen a Trump y le dan a Trump la falsa información sobre lo que va ocurriendo en el frente de batalla. De hecho, hace apenas unos días, Trump mencionó de nuevo que en la guerra se estaban perdiendo 20.000 víctimas al mes, divididas en partes iguales entre rusos y ucranianos, lo cual es absolutamente falso, absolutamente falso. Eh, Se dice, lo último que yo pude ver hace poco es que la proporción entre ambos bandos es 10 muertos ucranianos por cada uno ruso. Y esa proporción es totalmente demoledora y cuidado que sea más alta que eso. Así es que pues la información que le dan a Trump es falsa totalmente. Y Trump, pues, no pudo convencer a Zelensky y por tanto no puede volver a reunirse con Putin en ningún sitio. Aquel famoso encuentro que se iba a dar en la ciudad de Budapest y que alegadamente Trump fue el que lo propuso y Putin fue el que lo aceptó también, quedó en nada, principalmente porque Trump no tiene nada que traer a la mesa. Trump no puede volver a reunirse con Putin tras haber acordado lo que acordaron en Anchorage y decirle que estamos de vuelta al primer paso. Y no hemos adelantado nada porque ¿para qué entonces va a ir Putin allá a reunirse con él? No puede haber encuentro, así que pues se canceló Budapest y pues Trump siguió aferrado a la versión que le dan los neoconservadores de su gobierno y a la versión Zelensky de la guerra, que es que todo está bajo control, que Rusia se está desangrando, que Pokrov está bajo control, que todo eso se va a recuperar, que Kupiansk también se va a recuperar y que todo eso está bajo control y todas esas falsedades y todas esas fantasías con que le llenan el cerebro a Trump, lo han hecho que se convierta en un presidente básicamente sin palabra y sin capacidad de negociar más. Su falta de compromiso con los acuerdos que llegó con Putin en Alaska han hecho que ya la clase política de Rusia pierda toda confianza en la capacidad de Trump de poder llevar a cabo negociaciones en este caso. Debo recordarle que Putin no es un dictador en Rusia. Putin tiene una clase política a la que se debe y él, sin duda alguna, responde también a esa clase política. Y todo indica que la clase política en Rusia se cansó de Trump. Ya no le creen, no tiene palabra y por lo tanto ahora pues exigen y le están exigiendo a Putin acciones más contundentes en el campo de batalla para acabar esta guerra. Así es que por una parte está la idea de que ante la nueva situación en el campo de batalla, en Pokrovsk, en Zaporilla, y ante la realidad de que se está perdiendo la guerra en todo el frente, lo cual se ha hecho más evidente en las últimas semanas, pues el gobierno de Estados Unidos está reculando otra vez y que ahora lo que quieren es sustituir a Zelensky por alguien allí adentro capaz de aceptar las condiciones de Rusia para la negociación y evitar una derrota en el campo de batalla que por supuesto sería la derrota de Estados Unidos mismo y la derrota de la OTAN y de Europa. Y ese tipo de fracaso, ni Trump, ni Estados Unidos, ni Europa están dispuestos a asumirlo. Así que pues están buscando quizás buscar un sustituto de Zelensky que sea capaz de aceptar las condiciones y encaminar un proceso de paz. Yo eso lo veo muy difícil de que eso sea la situación en estos momentos, principalmente por dos razones.
La primera es que no hay un sustituto para Zelensky en estos momentos. Él todavía goza de el favor de las fuerzas de seguridad y también goza del favor de los grupos nacionalistas. Así que, y en el horizonte político de Ucrania no se ve a nadie que pueda ser un sustituto válido para él y que sea capaz, por supuesto, de aceptar las condiciones que pone Rusia para llegar a un acuerdo. Así que eso por una parte yo creo que sería extremadamente difícil y sería un asunto muy desestabilizador de Ucrania. Salir de Zelensky en estos momentos, sobre todo para Estados Unidos, sería un factor demasiado desestabilizador de Ucrania y no creo que ellos estén buscando eso ahora. Habría que es decir, podría ser dentro de las posibilidades, cabe esto, y no lo cancelo del todo. Recordemos que dentro de la desesperación se llega a muchas cosas insensatas y se puede llegar a mucha locura, pero no veo yo un sustituto en estos momentos y no veo yo eh, forma de que Estados Unidos lo pueda hacer. Asimismo, en segunda, en segundo, la segunda razón por la cual veo esto bastante improbable es que no creo que el presidente Trump tenga ahora el capital político ni el poder necesario para llevar a cabo una operación de sustituir a Zelensky en Ucrania. No lo veo capaz ahora mismo de poder tener eh, el control de su gobierno y de los que le rodean para llevar a cabo y ejecutar un plan así. En las últimas 36 horas o en las últimas 48 horas podemos decir que Trump se ha dedicado a autodestruirse. Ha decidido emprenderla en contra de su base política, en contra de aquellos que lo ayudaron a llegar a la presidencia, en contra de MAGA, en contra de todo lo que él mismo prometió camino a la presidencia. Ha decidido echarlo todo por la borda y destruir su base política en aras de salvar su reputación que parece que está en entredicho, muy en entredicho, en los archivos de Epstein, que son pues parece que la píldora venenosa de esta administración y la que es capaz, según yo veo, de, eh, de tener pues unas consecuencias totalmente destructivas de la administración Trump y de él en persona. Así es que en aras de salvarse, de salvar su propio pellejo, el presidente ha optado por destruir su base política y eso lo deja básicamente sin poder en la presidencia y sin, inclusive sin capacidad de siquiera llevar a cabo un operativo como que el que requeriría la sustitución de Zelensky en Ucrania. La posición de Trump en estos momentos es tan débil, es tan patética, que no me parece capaz él en esto, ni su administración de llevar a cabo una acción de este tipo. Así que pues pensar que quizás haya un intento de sustitución de Zelensky es posible. ¿Cómo se puede llevar a cabo eso? Eso no lo veo muy probable, ni por lo menos no muy fácil. Por otro lado está el asunto de los europeos. Se dice, por ejemplo, y he leído en varios sitios, que Nabu y Sapo han variado un poco hacia quién responden. Y ahora están respondiendo más a los europeos que a los americanos. Parece que la mano de los europeos se ha metido más ahí con Nabu y con Sapo. Y pues tienen más control de esas dos agencias anticorrupción en Ucrania. Lo cual podría llevar uno a pensar que quizás el propósito sea de los europeos intentar sustituir a Zelensky, de nuevo, sin sustituto a la vista, no sé cómo. Intentar sustituir a Zelensky
por alguien que les haga más fácil eh, quedarse con las riquezas rusas que están y con los bienes rusos que están congelados en los bancos de Europa, sobre todo en los bancos de Bruselas, donde hay cerca de 600.000 millones de dólares en riquezas en dinero ruso congelado allí desde el 2022 por las sanciones impuestas a Rusia, y que ahora Europa, que no tiene el dinero para seguir financiando la guerra en Ucrania, pero que está empeñada a como de lugar a seguir haciéndolo, pues ahora Europa se quiere robar ese dinero básicamente, se quiere tumbar ese dinero. Y ya se han quedado con los intereses de ese dinero y lo han utilizado en la guerra para asistir a Ucrania en la guerra. Pero ahora lo que se quieren es quedar con el principal, con los 600.000 millones. Y los bancos de Bélgica se han opuesto a esto no solamente porque es ilegal, sino porque significaría para ellos una pérdida de prestigio gigantesca que llevaría a otros que tienen depósitos puestos allí a retirar sus depósitos de esos bancos, y por lo tanto el colapso de esos bancos y el colapso también de Europa en cierta forma, porque todo esto es dinero que está dentro de la economía de Europa. Así es que pues puede ser que estén buscando una persona en Kiev que sea más capaz de convencer a los bancos de Bélgica a que estén dispuestos a soltar el dinero ruso y pues apropiarse los europeos de ese dinero. Eso sería otra de las posibilidades por las cuales aquí estamos teniendo este escándalo tan grande, porque escándalos de corrupción vienen ocurriendo en Ucrania desde hace mucho tiempo y probablemente del mismo nivel o mayores que este. Ahora, ¿por qué es que este está teniendo tanta preeminencia en estos momentos? Pues puede haber todo tipo de intenciones ocultas. A mí, pues en estos momentos se me hace difícil pensar que vayan a sustituir a Zelensky en estos momentos. En otros momentos de la guerra anteriores, yo quizás hubiera visto más probable eso, pero en estos momentos, cuando no se ve a nadie que pueda ser un sustituto válido, no creo que sea lo que va a ocurrir. Pero igual me equivoco, igual ocurre un golpe de Estado, igual arrestan a Zelensky por corrupto, igual arrestan a toda su camarilla y pues él tiene que renunciar. No sabemos cómo poder hacer el asunto, pero pues, hay que estar pendiente. Lo que sí es que en el campo de batalla la cosa se sigue desmoronando a pasos acelerados. En la parte sur del frente de batalla, que es la región de Zaporilla, allí básicamente el ejército de Ucrania se ha colapsado totalmente. Los rusos siguen haciendo avances gigantescos ahora. Antes podían, en esa misma zona, antes los avances eran de eh, varias millas, una milla, media milla, 1 kilómetro, varios kilómetros diarios o cada 2 días. Hoy los avances son muchísimo mayores. Hoy los avances son de 25 o 30 kilómetros por día. Los poblados caen bajo las manos rusas sin resistencia alguna. Y las grandes ciudades que quedan en Zaporilla, están camino a ser rodeadas y a sucumbir también. Principalmente nos referimos a la ciudad de Guillapole, que está en estos momentos en proceso de ser rodeada. Guillapole es una ciudad histórica, en el sentido de que tiene un pasado que forma parte de la historia rusa, porque durante la Guerra Civil Rusa desempeñó un papel importante allí en los años 20 y ocurrieron eventos de gran importancia allí en Guillapole
que convierte esta ciudad en una ciudad básicamente que forma parte del folclore y la misma cultura rusa. Así es que esa ciudad importante está en proceso de ser en estos momentos rodeada. Se dice que las tropas ucranianas en Guillapolio han decidido no dar la batalla y retirarse. Eso es información que se está corriendo por ahí. Yo lo dudo un poco porque ese no ha sido el comportamiento del ejército ucraniano en toda esta guerra, pero existe la posibilidad, sobre todo a partir de esa reunión que ocurrió hace como una semana allá en Kiev, donde el jefe del Estado Mayor del Ejército de Ucrania le advirtió a Zelensky que las decisiones militares en Pokrovsk, y me imagino que en el resto del frente, las tomaría de ahora en adelante el ejército y no él. Y pues como ha sido siempre él, Zelensky, el que se ha opuesto a las retiradas tácticas del ejército ucraniano, pues me imagino que si hay una retirada táctica aquí en Williampool es que pues en efecto el ejército, el Estado Mayor del Ejército de Ucrania, tiene autoridad suprema sobre lo que ocurre en el frente y no Zelensky. Eso está por verse. Lo que sí es que, por ejemplo, la carretera, hay dos carreteras principales que llegan a Uliopole y que son pues la ruta para los abastecimientos de las tropas que están ahí. Una que viene por el norte y una que viene por el oeste. La del norte está totalmente bloqueada. Ya por ahí no pasa nada. Y la que viene por el oeste está en proceso de ser bloqueada también porque los rusos han tomado un poblado que se llama Malaya Tomashka, que queda al este de la ciudad de Orejov, y a través de este poblado se dirigen a bloquear la autopista y la carretera que llega a Williampool desde el oeste. Debo recordarles que esta región de aquí, de Malaya Tomashka y de Orejov, fue la misma región donde el ejército ucraniano en el verano del 2023, desde donde lanzaron aquella famosa contraofensiva ucraniana que supuestamente iba a acabar con toda la guerra, iba a acabar con los rusos, iba a llegar hasta la Crimea, hasta el mar de Azov y todo eso. Pues esa ofensiva que no llegó a nada, partió principalmente de esta región, Orejov, Malaya Tomashka y todos estos poblados aquí, Guillapolio y todos estos poblados de esta zona. Y como pueden ver, hoy en día básicamente están indefensos. El ejército de Ucrania no puede hacer nada para defender el avance ruso en esta parte del frente. Eso por una parte. Por otra parte, lo que está ocurriendo en la ciudad de Pokrovsk, lo que se sabe es que ya la ciudad de Pokrovsk como tal, la ciudad entera, ha sido tomada por los rusos. Y lo que queda dentro del caldero, es decir, dentro del cerco que crearon las tropas rusas, es la ciudad vecina de Mirnograd, donde se han refugiado las tropas que huyeron de Pokrovsk y las que quedaban ahí todas en el cerco. Hay que señalarle que entre esas tropas que están allí atrapadas en Mirnograd ahora mismo están las mejores unidades del ejército de Ucrania, las más preparadas, las más adiestradas, las adiestradas por la OTAN y las que tienen más experiencia de combate. Esas, precisamente, esas son las que están allí atrapadas en Mirnograd. Y más arriba, en la ciudad de Kupiansk, está atrapado el famoso batallón de Azov, que fue esa unidad del ejército de Ucrania que por su fanatismo ideológico, por la mentalidad que les hablé anteriormente, de el nacionalismo ucraniano banderista, que se inspira en esa ideología que predominó en Alemania durante los años 30 y 40 del siglo XX. Pues esa unidad que de hecho durante los tiempos de Obama fue proscrita por los Estados Unidos y declarada como un grupo extremista.
y se le impusieron sanciones y se le retiraron los fondos que le llegaban a Ucrania. No podían, eh, no podían alcanzar al batallón de Azov por el extremismo ideológico que llevaron a cabo, sobre todo en la ciudad de Mariupol, que fue donde combatieron hasta allí a ser atrapados allí por los rusos. Pues ese grupo, esa brigada, que es la famosa brigada Azov, ahora mismo está atrapada en Kupiansk. Y según dice la prensa rusa, se han dado instrucciones en el ejército ruso de que sea eliminada, que ni siquiera se le permita rendirse. Así es que pues el futuro de la brigada de Azov está bien en peligro. Y el futuro de las otras divisiones más competentes del ejército ucraniano también está veremos, y está en peligro en el cerco de Mirnograd al lado de la ciudad de Pokrovsk. Se ha dicho que el general Siersky ha ordenado que se movilicen 10.000 tropas ucranianas hacia Pokrovsk para romper el cerco de Mirnograd y rescatar las tropas que están allí. También se ha dicho que Siersky ha enviado otras 10.000 tropas a intentar detener el avance de los rusos hacia la ciudad de Pavlograd, que queda en la provincia de Dniepropetrovsk, y asimismo que se ha enviado otras 10.000 tropas para intentar romper el cerco en Kupiansk y rescatar al batallón de Azov. Creo que todas estas noticias son totalmente fantásticas y ficticias, porque no creo que el ejército de Ucrania tenga la capacidad de reunir 30.000 tropas bien preparadas, bien adiestradas y competentes para llevar a cabo estos, estos, eh, estas operaciones altamente peligrosas, como sería romper cercos, operativos altamente peligrosos y de grandes riesgos. Y no creo que tengan esa capacidad de movilización en estos momentos. El ejército ucraniano lo único que está demostrando es un colapso general en todas partes. Y de hecho se anuncia y se ha dicho en reiteradas ocasiones que el número de ucranianos que deberían estar sirviendo en estos momentos en el ejército y que andan a la fuga es casi el mismo que el número de ucranianos que están sirviendo activamente hoy. Así es que pues todo ese tema de las tropas que el general Siersky ha podido aglomerar para intentar romper los cercos me parece también asunto de fantasía, noticias creadas para pues atrasar un poco las malas noticias verdaderas. Eh, de modo que, ¿qué le queda entonces ahora mismo a el ejército a la catastrófica situación que vive el ejército de Ucrania y lo que está ocurriendo básicamente en todos los frentes? ¿Cuál ha sido la respuesta de estos días del presidente Zelensky? Pues no lo van a creer. Ahora quiere retomar las negociaciones de paz con Rusia. Otra vez. Parece que Zelensky le ha dado instrucciones a Rustem Umerov, quien les hablé antes, que fue el ministro de Defensa de Ucrania y que hoy en día es el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, y quien se encuentra en Estambul en estos momentos huyendo de Nabu por, por acusaciones o por implicaciones, por estar implicado en el tema de el escándalo de los 100 millones y la corrupción. Imagínense, ese personaje que fue el que encabezó el comité negociador de Ucrania allá para el 2022, cuando fueron las primeras negociaciones en Estambul, al comienzo de la guerra, Rustem Umerov, se le ha dado la encomienda de Zelensky de intentar hacer contacto con
los rusos para encaminar un nuevo proceso de negociación. A mí esto pues me da hasta un poco de risa, me parece una falta de casi de respeto a la inteligencia de los rusos mismos y de las poblaciones en general de Occidente o del mismo gobierno de los Estados Unidos, habiendo eh, Trump perdido básicamente su palabra y su prestigio al no poder convencer a Zelensky de aceptar las condiciones para la negociación con Rusia. Por supuesto, paréntesis, Zelensky no es capaz tampoco de aceptar esto porque eso significaría la muerte de él. Significaría que inmediatamente pierde el favor de los grupos nacionalistas y si no logra huir de Ucrania, lo asesinan allí. Y aún creo que fuera de Ucrania también lo asesinarían. Así es que pues el asunto de Zelensky es muy, muy complicado, pero que él ahora quiera fingir de nuevo que quiere unas conversaciones con Rusia, conociendo lo que está ocurriendo en el frente de batalla, pues a mí no me parece algo que sea real y serio. Más todavía cuando existe una ley en Ucrania que el mismo Zelensky la firmó, que le prohíbe a sí mismo, a Zelensky, presidente de Ucrania, entrar en negociaciones con el presidente de la Federación Rusia, Vladimir Putin. Imagínense pues qué seriedad puede tener eh, este nuevo intento que está haciendo supuestamente Zelensky por entrar en conversaciones con Rusia y buscar la paz. No creo que esto vaya a ocurrir aquí. Así es que pues, ante todo lo que se presenta, ante tanta ambivalencia por parte tanto de Trump como de Zelensky, ante todo lo que ocurre con el escándalo de la corrupción allí en Kiev y ante la desastrosa situación en el frente de batalla, yo creo que ya los rusos, y esta ya es una interpretación personal mía, que comparte alguna gente también que escucho y que comparto con otras personas que también lo han dicho. Yo creo que ya los rusos se han rendido en el frente diplomático y que ahora solamente aceptarán la rendición incondicional de Ucrania. Ya veremos, ya veremos qué pasa aquí. Pero esa es mi impresión de cómo se encuentra entonces esta situación de la guerra en Ucrania. Bueno, hasta aquí este video. Si te gustó en su totalidad o en parte, por favor dale like al botoncito, a la manita y también suscríbete al video para ver si pues alcanzamos más público, llegamos más lejos y podemos llevar esta información un poco más a más personas para que estén más atentos y más preparados para lo que se avecina. Asimismo, te recomiendo que veas el canal El Gato Flaco que comparto con el amigo Diego López, médico de profesión, pero persona muy, muy, muy estudiosa del tema geopolítico, donde ambos discutimos pues todos estos mismos temas desde la perspectiva de aquí, donde nos encontramos en Puerto Rico. Aquí abajo dejo el enlace para ese canal. Bueno, gracias por escucharme. Hasta luego.